Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis amados santitos. Y sí, santitos porque Dios nos ha hecho santos por medio de Jesucristo. Yo soy Israel Leita y esto es Devocionales Sensacionales. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Devocionales Sensacionales. Este es nuestro tercer capítulo, nuestro tercer episodio. Gracias a Dios por llegar hasta aquí. Yo sé que vamos a tener muchos más. Es un honor y un placer poder estar acompañándolos y estar cerca para poder conocer de Dios juntos, conocer del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo ese es el sentido de la vida. Jesús, en una oración antes de pasar por la cruz, hablaba con el Padre y dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es eso. ¿Cómo vamos a encontrarnos con Él el día que Él nos llame a su presencia o el día que Él venga por nosotros? ¿Cómo vamos a encontrarnos con alguien que no conocemos, verdad? Ahora tenemos la oportunidad de conocerlo. Ahora tenemos la oportunidad de saber más de Él. Ya nos pusimos profundos desde el principio. Pero bueno, varios han empezado clases en este tiempo. Es un tiempo de mucho movimiento, comprar útiles, ya sea que acaban de venir de las vacaciones y están comprando útiles, haciendo cosas. Yo sé que es un movimiento para todos, es como la cabeza debe estar en muchos lugares ahora mismo, pero tranquilos, vamos a tomarnos este tiempo para poder pasar un momento con Dios. Vamos a hacerlo juntos. Así que animo a todos los que están empezando inicial, primaria, secundaria, los que están arrancando la escuela ahora, que continúen, que avancen, que no dejen, inviertan bien su tiempo en aprender. Están haciéndolo bien. Y para los que están en secundaria, no es una pérdida de tiempo. Estás haciendo muy bien en continuar con eso. Hay que honrar a nuestros padres de esa manera. Así que, fuerzas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con nuestro devocional sensacional del día de hoy. Como siempre, ¿qué es lo que necesitamos para hacer un devocional sensacional? Lo primero y más importante, obviamente, la palabra de Dios. Puede ser físico, así en hoja de papel, o también virtual en la YouVersion o la aplicación Biblia que tengan. De mis favoritas de la YouVersion, tienes muchas versiones, tienes devocionales, planes bíblicos, enseñanzas. Lo que más me gusta son las versiones. Tienes muchas versiones, casi todas, hasta en todos los idiomas. Tienes en inglés, francés, italiano, portugués, hasta quechua. ¡Wow! Quechua, también hay en quechua, en guaraní, aymara, hay varios idiomas, así que vale la pena. Segundo elemento importante para nuestro devocional sensacional: un cuaderno para anotar, ya sea chiquito, ya sea grande, eternamente y para siempre. Obviamente, junto con los cuadernos van los lapiceros, ¿verdad? Sé que no lo he nombrado en los videos anteriores, en los devocionales anteriores, porque creo que es algo obvio, pero en caso de que no lo hayas notado, necesitamos lapiceros o lápices para escribir. Así que lapiceros o lápices como bonus de los elementos número 2. Bueno, nuestros terceros elementos importantes, obviamente, es un buen mate. Yo ya lo tengo preparado, yo estuve tomando unos mates recién. Vamos a tomar uno porque me he dado cuenta que lo tengo acá durante todo el video y no lo usamos. Así que vamos a aprovechar la situación. Yo diría que tú también, si tienes el mate ahí, aproveches. ¡Ay! ¡Qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Ya sabemos, como siempre, mate o café, té. Cabe aclarar que este vaso me lo regalaron mis amados New Generation. Es el grupo de adolescentes con el que estamos trabajando en la iglesia. Así que los amo, chicos, si están viendo esto. Gracias. No nos olvidemos de nuestros amados worship pads. Repito, no son obligatorios, pero a mí me encanta usarlos. En esta ocasión cambiamos de proveedor. Tengo un amigo que se llama Ariel, máquina, capo, crack, Ariel Borda, genio, te mando un abrazo. Él está haciendo pads y cositas así preciosas para tener tiempos de oración, tiempos de palabra.
y me ha concedido el honor de darme la primera grabación de esos worship pads. Así que un aplauso, por favor. Vamos a estar presentando acá sus primeros worship pads. Yo los amo, están preciosos, así que nos van a acompañar durante este devocional. A la cuenta de 3, 2, 1. Yeah. Thank you, Lord. Yeah. Yo les voy a dejar el link acá en la descripción del video. Seguramente, obviamente, va a salir en el próximo video también. Así que, ya saben, vayan a seguirlo, darle like, suscríbanse. Estamos teniendo un Advanced Premiere, un teaser. Gracias a Dios. Gracias, Ariel. Ya que tenemos todo listo, la mesa está preparada, así que embarquémonos en este nuevo y precioso devocional. Y digo embarquémonos porque hoy nuestra historia tiene que ver con una barca. Hoy nuestro devocional tiene que ver con un momento con esta barca. Qué precioso. Así que agarren sus Biblias, ya sea física, ya sea digital, que las necesitamos. Hoy traje esta Biblia porque esta fue la primera Biblia que comencé a leer con entendimiento cuando tuve un encuentro con Jesús a los 17 años. Esta Biblia se la pedí prestada a mi hermana y nunca se la devolví. Como ven, le he dado un buen uso. Me gusta tenerla así, ¿no? Porque es como algo valioso. Es como, ¿vieron esas películas donde tienen un mapa del tesoro y está todo hecho trizas, pero lo tienen guardado porque les trae buenos recuerdos y creo que es la esencia del objeto? Bueno, eso pasa con esta Biblia. Está así porque la llevaba a todos lados en mi mochila. La leía en el tren, en el colectivo y estaba así leyéndola y lloraba. Por ahí algunas páginas tienen lágrimas. Lo traje como modo de presentarles mi Biblia de los 17 años. Hasta que me encontré con la digital y las cosas cambiaron. Ahora sí, arranquemos con nuestro devocional sensacional. Vamos a empezar con una hermosa oración. Yo te invito a que si estás ahí en casa, cocinando, haciendo la cena, haciendo el desayuno, el almuerzo, estás haciendo ejercicio, estás haciendo trabajos del colegio, de la escuela, del instituto, lo que sea, vamos a tomarnos un tiempo para hablar con Dios, ¿ok? Papá, yo te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, papá, porque por tu palabra podemos comprenderte, conocerte, descubrir cosas que antes no entendíamos. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos des entendimiento, sabiduría para poder desarrollarnos en tu palabra, para que tu palabra sea nuestra lámpara, así como dices tú, que tu palabra sea lámpara para nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú eres nuestra luz, Señor. Ilumínanos con tu palabra y muéstranos el camino que debemos tomar. Gracias, Dios, por cada persona que está del otro lado. Danos entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra que nos toca leer hoy está en Mateo capítulo 14, desde el verso 22 en adelante. Yo la tengo en la Nueva Traducción Viviente, así que procedamos a leerla. Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Para contextualizar un poco, en este capítulo lo que acaba de suceder es la alimentación sobrenatural que Jesús hizo hacia las 5,000 personas que estaban con él. Así que esto que vamos a leer ahora es una continuación de esa historia. Ya más adelante quizás tomaremos este capítulo completo. Por ahora vamos a ver esta siguiente historia. Mateo capítulo 14 del versículo 22 en adelante. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. ¡No tengan miedo!, dijo. ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! Entonces Pedro lo llamó.
Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¡De verdad eres el Hijo de Dios!», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¡Wow! ¡Qué preciosa historia! Es una historia quizás muy conocida, pero hay algo muy hermoso aquí. Lo que acaba de suceder es que Jesús alimentó a los 5,000. Imagínate tú ahí donde estás. Eres uno de los discípulos alrededor de Jesús y acabas de ver que Jesús alimentó a 5,000 personas, ¿sí? Y ahora lo que Jesús te está diciendo es: vayan un momento al otro lado, que yo voy a despedir a la gente, que vayan a sus casas. Necesito que vayan avanzando. No hay cosa que Jesús no haga que no tenga sentido. En el momento para uno puede que no tenga sentido, pero para él tiene todo el sentido del mundo. Podría haberles dicho: espérenme, me voy a quedar un rato más por acá y después nos vamos juntos. Pero no, Jesús tiene un propósito para todo. Hay un propósito en todo lo que Jesús tiene para nosotros. Absolutamente en todo. Aunque parece que Él se estuviera demorando, siempre hay propósito. En Jesús siempre hay propósito. Porque para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces parece que Dios se demora, ¿verdad? Pero en realidad siempre hay un propósito detrás de esa demora. Hubiera sido fácil y normal decirles: espérenme del otro lado. ¿Qué necesidad había, podríamos pensar hoy en día, de que se vaya al otro lado? Señor, te esperamos acá. Pero Él quería que vayan al otro lado. Él tenía un plan. El plan de Jesús es demostrar su poder. Eso es lo que Él desea. Él quiere mostrarnos su poder. Quiere que lo provoquemos. Cabe resaltar que en el versículo 23 dice que después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Es interesante el momento en cómo Jesús se separa para poder hablar con el Padre. Siendo Él la esencia de Dios, siendo Él el Hijo de Dios, el enviado de Dios, busca pasar un tiempo a solas con Dios. Busca hacer un devocional sensacional. Porque eso es lo que Él nos enseña. Que podamos tener tiempo con Dios, un tiempo a solas. Podemos ver las maravillas de Dios. Él, siendo Jesús, tenía todo el derecho y toda la autoridad y toda la potestad para ver milagros y hacer milagros de parte de Dios. Sin embargo, también necesitaba pasar a solas con Dios, como nosotros. Nosotros podemos ver milagros, orar por gente, ver que gente se sane, ver cosas maravillosas. Pero si no tenemos un tiempo a solas con Dios, mi amigo, mi amiga, estamos fritos. Nos podemos ahogar. Necesitamos tiempo de oración, así como Jesús. Yo sé que ahí donde estás, Dios también te está hablando. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando a ti también. Hay algo hermoso que Dios también te está mostrando a ti. Así que también plásmalo en tu cuaderno. Pero como decimos siempre, si no puedes y estás haciendo algo más, no hay problema. Lo hacemos después. Qué hermoso que es tener plasmado lo que Dios nos está diciendo. Ahora vamos a la escena en el agua. De pronto a las 3 de la mañana se aparece Jesús caminando. Los discípulos tienen miedo, están alborotados, están así como: Señor, ¿qué pasa? Y hay una actitud interesante por parte de Pedro. Pedro lo provoca a Jesús. Interesante. Vemos que hay distintos personajes que lo provocan. Está Satanás tentándolo en el desierto. Si en verdad eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. En la cruz le dicen: si verdaderamente eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y está Pedro, un seguidor, un discípulo de Jesús, que le dice: si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Pedro le dice eso en el verso 28. Y en el verso 29 Jesús le dice: sí, ven. Y Pedro camina sobre las aguas. ¿Notas la diferencia entre quién provoca a Jesús y a quién responde Jesús? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué
presencia hermosa que se forma cuando hablamos de la palabra de Dios. Cuando Satanás provoca a Jesús, él no hace nada. Cuando los fariseos provocan a Jesús, él no hace nada. Cuando alguien que lo ama y lo sigue provoca a Jesús, te dice, sí, ven. Dios mío, qué hermoso. Y es cierto que Pedro sale de la barca y camina hacia Jesús. Provocó a Jesús. Y también es cierto que Pedro dudó y se hundió. Mientras caminaba sobre el agua se empezó a hundir. Y ahí es donde le dice, sálvame, Señor. Él le grita, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Jesús lo salvó y caminó nuevamente con él sobre las aguas hasta llegar a la barca. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Pero vean la hermosa diferencia que hay entre Satanás, que provoca a Jesús, y Jesús no responde a sus provocaciones. Vemos fariseos religiosos que provocan a Jesús y Jesús no satisface su provocación. Pero vemos a Pedro que estaba dispuesto a seguir a Jesús, a serle fiel, a avanzar con él, a pesar que se equivoca. Jesús sabía que Pedro iba a dudar, lo sabía, pero lo provocó. Jesús responde a los que son fieles. Jesús responde a los que están ahí al lado, a los que están en su círculo íntimo. Parece algo innecesario quizás por parte de Pedro pedirle que camine sobre el agua, pero él quería provocar el poder de Jesús. Y Jesús le dice, sí, ven. Y eso mismo que provocó Pedro es lo que más adelante lo mantiene firme. La presencia de Jesús, el poder de Jesús. Él no solo se conformó con ver a este hombre multiplicar los panes y los peces. Él dijo, si él tiene la capacidad de multiplicar panes y peces, seguramente va a hacer que yo también camine sobre el agua. Si él lo puede hacer, si él está caminando, si Jesús está caminando sobre el agua, yo también lo quiero. Y Jesús le dice, sí, ven. Y él camina sobre el agua. Jesús responde a detalles de quienes están a la par con él. Porque Jesús es así. Lo loco de todo esto es de que dice en el versículo 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. La tormenta se detuvo. El problema se detuvo cuando subieron a la barca. Muchas veces nos ahogamos en nuestro problema, nos ahogamos en lo que le hemos pedido a Dios. Dios, yo quiero caminar sobre las aguas contigo. Y Jesús te dice, ven, y te da miedo. Y dice, ¡ah! Y te empiezas a hundir y dices, Señor, sálvame. Y Él te levanta y te dice, ¿por qué dudas? Suben a la barca y se calma todo. ¿Por qué? Porque a Jesús le gusta que pasemos tormentas juntos, aunque tengamos poca fe. Resulta que las pruebas producen paciencia. Resulta que la fe tiene que ser moldeada, tiene que ser pasada por fuego. Por eso Pedro mismo después, cuando él escribe cartas a la iglesia, dice, vuestra fe, tan hermosa como el oro, tiene que ser pulida, tiene que ser pasada por fuego. Él fue pasado por agua. Pero vemos que este mismo Pedro, que, wow, que cae en la barca, que cae del agua en el agua mientras caminaba en el agua, este mismo Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, este mismo Pedro que dudó y cayó en el agua, este mismo Pedro niega a Jesús, pero este mismo Pedro, cuando lo ve a la orilla, sentado, después de resucitar, es el único que dice, no importa si camino o no sobre las aguas, yo me quiero encontrar con Él, porque Él es más que un caminar sobre las aguas. Jesús es más que un milagro de alimentar 5,000 personas. Si Él está vivo, si Él está ahí, yo quiero ir a verlo. Me es mejor estar un rato a su lado, al lado suyo, tomando desayuno, que verlo multiplicar panes. En vez de decir, uy, creo que ese se parece a Jesús, el que está en la orilla. El tipo se lanza de la barca y va nadando hacia Jesús. Ese mismo que caminó sobre las aguas está repitiendo un encuentro, pero esta vez ya no le pide a Jesús que lo haga caminar sobre las aguas. Él se lanza a las aguas a encontrarse con ese Jesús que en algún momento lo hizo caminar sobre las aguas, solamente porque quería estar ahí. No buscaba un milagro, no buscaba una multiplicación de peces, no buscaba una alimentación de 5,000. Se dio cuenta que si Él le hacía falta, le faltaba todo. Y cuando tuvo la oportunidad, se lanzó hacia Él, como esta vez.
¿Cuántas veces nosotros podemos captar la presencia de Jesús y nadar hacia ella? ¿Cuántas veces somos capaces de acercarnos a Él cuando lo vemos en alguien? A veces nos encontramos en momentos de la vida donde parece que realmente estamos sumergidos en las aguas y como que no hay salida. Pero cada vez que nosotros podemos mirarlo otra vez, vale la pena lanzarse a las aguas. Vale la pena provocarlo. Verso 32 dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Satanás le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Los fariseos le dijeron: «Si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo». Pedro, que estaba cerca de él, le dijo: «Si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas». Y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Provocas a Jesús como para tentarlo? ¿O provocas a Jesús porque quieres conocerlo y estás dispuesto a darlo todo por Él? ¿En dónde estás tú? ¿En qué tipo de provocador de su presencia estás tú? ¿Quieres provocar el poder de Jesús? Mantente cerca de Él. Eso es lo que cuenta para Jesús. Los que se mantienen cerca de Jesús provocan su poder, porque esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre, que conozcamos a Jesús, el único Dios verdadero, a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque esa es la vida eterna. La vida eterna es que lo conozcamos a Él. Él es la vida eterna. Así que nos vamos con esta pregunta: ¿qué queremos provocar de Jesús? ¿Qué queremos provocar en Él? ¿Queremos tentarlo o queremos provocar su poder? Vamos a orar. Papá, yo te doy gracias por tu poder, por tu presencia. Jesús, gracias por acercarte a nosotros y permitirnos acercarnos a ti. Permítenos dejar todo a un lado y correr hacia ti cada vez que te vemos, cada vez que te encontramos. Eres más que caminar sobre las aguas, eres más que alimentar 5,000 personas. Tú eres mucho más, Señor, que señales y maravillas. Tú eres el Hijo de Dios, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios y te amamos. Amamos tu presencia, amamos tu persona, te amamos a ti. Llévanos más profundo. Queremos que el día que nos encontremos cara a cara podamos decir: busqué conocerte cada día de mi vida, busqué provocar tu poder, no como un tentador, sino como un provocador de tu presencia. Te amamos, Jesús. Bendice la vida de cada uno de los que están del otro lado. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, y trae salvación en aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Y este fue el tercer episodio de Devocionales Sensacionales. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Para mí lo fue. Qué preciosa que es la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse para que muchos más reciban lo que tú estás recibiendo de parte del Señor. Te mando un abrazo y esto fue el tercer capítulo de Devocionales Sensacionales, provocando a Jesús.